información, la cultura, la música de un pueblo que lucha por la justicia y su derecho a la autodeterminación. Derribando muros, un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Cristina Saad Chedir y Fernando Isas. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. A 66 años del Nakba, la catástrofe palestina, y a 46 años del resto de la colonización, el 2014 fue declarado el Año Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Te pedimos pasar de la declamación a la acción. Sumate al boicot, la retirada de inversiones y las sanciones contra Israel. Recordá no comprar productos israelíes, cuyo código de barras comienza con 729. No colabores con el genocidio del pueblo palestino. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Y ya en el aire con nuestro control Nicolás Moggia aquí presente y la compañera amiga Nora Fernández Espino en su sexta jornada en la tierra de nuestros ancestros y como ya dijimos a 66 años del Nakba, la catástrofe palestina. Bienvenida, Norita, nuevamente, hermana nuestra. ¿Cómo estás acá? Fernando Isas, gracias, Cristina Saad Chedir y Buen día, bienvenida, Nora, un abrazo grande. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Nora, tú eres la que nos tiene que contar qué están haciendo. Sé que ustedes hoy vienen de una jornada bastante ardua, ¿no? Desde tempranito levantados. Exacto, a las 4 de la mañana tocó Diana para ir a trabajar con los campesinos. Acá se está yendo ahora el equipo nuestro afuera para darnos un poquito de silencio para que podamos tener la entrevista de la mejor manera. Dime una cosa, ¿cuál es el rol? Es bueno que la gente lo sepa, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumplen los internacionalistas como vos, por ejemplo, y las brigadas Unadicún y todos ellos en este aspecto con respecto a los campesinos concretamente? Bueno, la presencia internacional en toda Palestina, no solamente en Gaza, cumple la función sumamente importante de ser testigos hábiles de la situación que viven los palestinos a diario. Bueno, en el caso de Gaza tiene algunas características un poquito distintas que en el West Bank. En los dos casos, obviamente, la situación de los palestinos es tremenda, la situación de opresión, la situación de represión, la situación de la vida bajo el bloqueo, en el caso de Gaza, ¿no? Desde hace más de 7 años, donde la población está impedida de moverse libremente, como las leyes internacionales garantizan a todos los ciudadanos del mundo, pero estas leyes internacionales, desafortunadamente, por muchos factores que vamos a desarrollar. Sí, pero antes de que sigas, Sanahelwa, Yanamil, Sanahelwa, Yanamil, Sanahelwa, querida Nora, Sanahelwa, Yanamil. Acabo de ver esa torta que has pedido prestada de una boda. La torta prestada. Sí. Qué emoción, querida amiga. Sí, ayer fui porque estoy haciendo toda una recorrida por los lugares donde se fabrican cosas, los muy pocos lugares, lamentablemente, porque lo que te explicaba recién, la situación, la vida bajo el bloqueo, con todo lo que implica, con la muy mermada entrada de productos en la Franja de Gaza, que entra por cuentagotas por el lado de Israel, o sea, todo lo que entra acá a partir del momento que tanto los israelíes como los egipcios han volado todos los túneles por los cuales entraba mercadería a la Franja de Gaza. Bueno, digamos que la situación de producción es muy limitada. Entonces, bueno, ayer esa foto que vos ves con esa torta es en una de las muy poquitas, de los muy poquitos lugares donde todavía se logran producir estos dulces, ¿no?, tan característicos palestinos, tan maravillosos y exquisitos, nablusia, y bueno, todas que tú conoces muy bien.
Sí. Todo esto artesanal y con tanta historia, ¿no? Todas estas recetas de los dulces palestinos son que tienen ancestralmente, ¿no? Que son parte de la historia también. Y bueno, como estoy recogiendo historias y bueno, con fotografías y graficando de todas las maneras posibles la vida en la Franja de Gaza, bueno, esa era una parte que ricas y alegres, ¿no? Porque después lamentablemente nos toca, como tú sabes, la vida de Gaza está llena de luces y sombras. Yo siempre digo, es como mixturar el cielo y el infierno, porque aquí en la Franja de Gaza se encuentran las situaciones más increíbles, se encuentran los seres humanos más bellos que he conocido en toda mi vida, y también los dramas más grandes que desgraciadamente desde que existe, bueno, desde el momento de la Nakba, ¿no? O sea, estamos ahora justamente en el mes de la Nakba, que es la catástrofe palestina. Tú sabes que la mayoría de los habitantes de la Franja de Gaza son refugiados, que viven en 8 campos de refugiados, y es toda gente que ha sido desplazada cuando sus tierras, las tierras de sus abuelos, de sus ancestros, fueron apropiadas en forma ilegal y brutal por los israelíes. Bueno, toda esta gente vino a de Gaza con una promesa de que Naciones Unidas se iba a encargar de mantener de alguna manera una vida medianamente digna para toda esta gente, ¿no? Que son más de 1 millón de personas que viven en la Franja de Gaza y que sus familias fueron expulsadas desde el resto, ¿no? de la Palestina histórica. Y bueno, lamentablemente Naciones Unidas hace muchos años que se ha olvidado de esta promesa, como se olvida de muchas otras, ¿no? Y cuando tú visitas los campos de refugiados, ves que no hay absolutamente ninguna posibilidad de una vida razonablemente humana, ¿no? Es como que el hacinamiento, la cantidad de gente que vive en esos lugares en los cuales no hay agua, el drama del agua en Gaza es una cosa tremenda. O sea, la gente los ve a las 4 de la mañana cuando nosotros vamos desde acá, desde Gaza, que la ciudad de Gaza es, digamos, más hacia el norte, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar hacia el lado del sur, cerca de Rafa, y recorremos todo, y vemos como esta gente a esa hora de la mañana, a las 4 de la mañana, 4 y media, están cargando en bidones agua para llevar a sus casas, porque en la mayoría de las casas de Gaza no hay agua corriente. Acá en la ciudad de Gaza sí, pero también tiene mucho que ver con que haya luz, porque por ejemplo en los edificios, si no hay luz, el agua no llega a los tanques, entonces tampoco, o sea, supuestamente hay agua corriente, pero al no haber electricidad, tampoco la gente puede acceder al consumo normal del agua. Se tiene que esperar que venga la luz, que se bombee un poco de agua hacia arriba, y después a partir de ese momento, bueno, ellos pueden hacer un poquito una vida más o menos normal, como sería poder lavar la ropa o lavar los platos, aunque obviamente el agua, ya lo sabemos, ¿no? Y lo he experimentado yo, porque el segundo día que he venido acá ya estoy enferma del estómago, está contaminada. La totalidad del agua de Gaza que consume la gente está contaminada. Claro, eso es lo increíble, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos hablando de esta situación, nuestro canciller se reunió con la cúpula del Estado terrorista de Israel. Es más, se permitieron algunas jocosidades, como por ejemplo que Lieberman, como firmaron un acuerdo supuestamente cultural entre el Estado de Israel y nuestro canciller, no sé si la presidenta sabrá de estas situaciones, un acuerdo cultural para hacer cine conjunto, ¿no? Mientras el pueblo palestino, tanto en Gaza como en el Golan y los palestinos del 48, siguen resistiendo y siguen soportando este oprobio, ¿no? Esta bofetada, que realmente es una bofetada a la humanidad. Yo digo que la humanidad está bajo bloqueo mientras que la Franja de Gaza y mientras Palestina sigan ocupados y sigan bajo asedio. Esto que tú me dices realmente es parte de la inmoralidad
del doble discurso de muchos gobiernos, ¿no? Porque sobre todo gobiernos que se han basado y que han hecho mucha gala de hablar sobre derechos humanos, es totalmente inadmisible que tengan este tipo de relaciones, que tengan relaciones directamente. Yo creo que teniendo cierta lógica y cierta continuidad con su propio discurso, yo creo que las relaciones con un Estado que ejerce terrorismo de Estado y que esa étnica, apartheid, de ninguna manera la República Argentina debería tener relaciones con Israel, mucho menos comprar aviones de guerra que además tienen como como aval de lo efectivos que son aviones probados en cual significa que son aviones que fueron usados para bombardear la Franja de Gaza en realidad. Sí. Y lo cual tampoco, que también es una mentira, porque cuando los aviones israelíes bombardean la Franja de Gaza, esto no es un combate, o sea, esto es unilateral, acá no hay ningún combate, acá hay una potencia militar atacando una población bajo bloqueo, sin posibilidad de protegerse, sin posibilidad de defenderse, sin posibilidad de poner bajo resguardo a los niños. En la Franja de Gaza hay cientos de miles de niños que viven aterrorizados cada vez que los aviones y los drones circulan en el cielo de la Franja de Gaza, lo cual ocurre a diario. Nuestro trabajo con los campesinos también pone muy en evidencia y muy claro para nosotros y para todo el mundo, porque nosotros nuestra tarea justamente es decir lo que nosotros vemos y proveer de fotografías. Nosotros vemos en esta llamada buffer zone, que es todo a lo largo, es una parte de tierra a la cual tienen prohibido el acceso a los gazatíes, desde la valla, que está todo a lo largo de los 40 kilómetros que mide la Franja de Gaza, donde hay 200 metros teóricos, ¿no?, donde los campesinos no se pueden acercar, con lo cual ya sería muy malo para ellos, porque quitarle a un territorio tan chiquito como la Franja de Gaza, en todo su largo, 200 metros de la valla que se utiliza para la agricultura, es sacarles mucho, pero en realidad esos 200 metros no son 200, son 300, son 400, son 500, porque nosotros hemos estado en la buffer zone a 100 metros de la valla y vemos que los campesinos que están mucho más atrás, muchas veces son alcanzados, por ejemplo, antes de ayer, entraron en el campo que estábamos nosotros trabajando, tanques, y estuvieron lanzando los tanques hacia los campesinos. O sea, es una cosa que uno lo está mirando y no lo puede creer. Las torretas están ubicadas cada muy pocos 200 o 300 metros a lo largo de toda la Franja de Gaza. Están provistas de ametralladoras, ametralladorones, tendríamos que decir, porque son automáticas, tienen como detectores de movimiento a determinada distancia y lanzan ráfagas de ametralladora en forma automática, que muchas veces alcanzan a los agricultores, y es una de las razones por las cuales no pueden tener, por ejemplo, ovejas pastando, porque las ovejas, obviamente las ovejas no saben de zonas de exclusión, entonces ellas van a comer pasto cerca de la valla, o a 100 metros de la valla, y bueno, y las matan. Entonces, ¿qué pasa? Los campesinos tienen que ir a cortar pasto para alimentar a las ovejas, que las tienen que tener en corrales, solamente para cortar alimento, o sea, forraje que sirve para alimentar al ganado. Entonces todo es una cosa de locos. O sea, ellos arriesgan su vida ahora están, por ejemplo, cosechando el trigo, que es obviamente es uno de los alimentos básicos de los palestinos, tú lo sabes muy bien, el pan es uno de los alimentos básicos, y hay muchos kilómetros, muchas hectáreas plantadas con trigo. Bueno, estos tanques que entraron hace 2 días o 3 días, que estábamos nosotros allí presenciándolo, entraron ellos y entraron bulldozers a pasar todo por encima del trigo que está listo para ser levantado. Entonces, me hace mucha gracia y a la vez me da mucha rabia cuando escuchamos a este hipócrita, a este ser horrible que es Netanyahu, diciendo los israelíes queremos paz, los israelíes esto y el otro, cuando cometen estos actos que no tienen ninguna posibilidad de ser justificados. Nosotros estamos
campesinos haciendo un trabajo tremendamente duro, desde las 4 de la mañana, cuando recién empieza a clarear, el trabajo es totalmente manual porque no hay máquinas, entonces están con una pequeña hoz, las mujeres, los hombres y los niños, cortando el trigo, cortando el pasto para alimentar a las ovejas, y esta gente, estos psicópatas, empiezan a lanzar misiles desde los tanques, ráfagas de ametralladora, snipers tirando tiros que muchas veces le han costado la vida a los campesinos. O sea, nosotros no venimos acá porque es una cosa solamente de tomar el testimonio de lo que está ocurriendo, sino porque de hecho también hemos visto que al haber presencia internacional, hasta el momento por lo menos no han habido muertos. Pero cuando no hay presencia internacional, todos los días... Ustedes ofician de escudos humanos también en muchos aspectos. Exacto, bueno, es que esa es la función de las brigadas internacionales. Nosotros nos ponemos en el medio de la línea de fuego, cubriendo a los campesinos que están trabajando detrás nuestro, Nora, lo cual obviamente es insuficiente. Digo lo siguiente, Somos Nora. pocos. Y la franja de Gaza son 40 kilómetros para cubrir, ¿no? El tema que tendrían que empezar a mover sería con los internacionalistas el tema de cine cultural para poder mostrar, ¿no es cierto?, en este convenio con Timerman acerca de cómo la industria bélica se enfrenta con lo que es el trabajo manual en el campo de la ecología, en el campo de la alimentación. Eso sería cine étnico y tendrían que empezar con ese tipo de información, porque lo otro es pura estupidez directamente llevada al campo de una paz ficticia, ¿verdad? Lo de Lieberman, lo de Netanyahu. En el equipo nuestro se encuentra, perdóname si me subo encima tuyo, porque en algún momento como que se corta un poquito. Se corta un poquito, sí. La conexión no es bastante mala, pero bueno, es lo que tenemos y dentro de la situación de Gaza es bastante buena, digamos, ¿no? En el equipo nuestro se encuentra Darín Segarra, cineasta que ha hecho la película, estuvo en el Mar Mármara, que ha hecho la película Fuego sobre el Mármara y está aquí justamente haciendo un documental de toda esta situación. Justamente eso es lo que hay que ofrecerles para el convenio cultural, que es la verdad. Que es la verdad. Lo van a aceptar, pero bueno. No, pero hay que promoverlo y mandarlo por donde sea. Sí, no, es terrible. Vos sabés que, bueno, esta es una noticia que no tiene que ver con Gaza, pero vos sabés que desde acá queremos aprovechar y que vos sos parte de nuestro equipo y de nuestra conciencia también en el trabajo, que la madrugada del viernes 2 de mayo, al Raúl Boli Lescano, dirigente de Quebracho, preso desde el 3 de diciembre del 2013 por un escrache, sufrió un ACV hemorrágico y se encuentra muy grave el Boli. Desde acá, bueno, nuestra solidaridad a los compañeros, tanto a él, bueno, que esperemos que el nuevo parte médico que creo que va a ser dado, me decían los compañeros, entre la 1 y las 3 de la tarde, pueda considerarse con una evolución favorable. Ahora, esta era una pequeña interrupción, pero como para que vos vayas también sabiendo que tenemos nuestros presos, desgraciadamente en una época en que gente que protesta o que escracha no tendría por qué estarlo, ¿no? O sea, y sobre todo porque han cumplido un rol importante en la sociedad nuestra en contra de las dictaduras. Exacto, bueno, es otra parte, es otra de las caras de lo que hablábamos al principio, de la gran hipocresía y del doble discurso, ¿no? Palestina y que está ahora sufriendo esta persecución, es también la gente que posibilitó que volviéramos a la democracia. Entonces, y es totalmente absurdo que esta gente ahora sea perseguida por el gobierno que viene de esta democracia nacida justamente de la lucha popular. Bueno, nosotros estamos pidiéndole al gobierno argentino, porque esta es una resolución desgraciadamente de las cámaras y de la justicia, digamos, que haya una amnistía justamente, ¿no? Hay una amnistía a los presos políticos, a los presos realmente políticos. No estoy hablando ni de un Macera ni de un López Rega, por supuesto, estoy hablando de gente que ha defendido
conseguido el derecho a la libertad y a transitar juntos un camino diferente. Vos sabés que nos quedan pocos minutos, Nora, no sé si nos podemos volver a conectar. Llamo más o menos en 5 minutos porque no tenemos mucha posibilidad de seguir, sino en 5 minutos vuelvo a llamar. Claro, bueno, si no podés vos, nos conectamos nosotros. Genial, un beso grandote. Un beso grandote. Y esperando que esto nos pueda hacer pensar un poco. Yo quisiera ver si podemos, ¿habrá tiempo para que escuchemos a nuestros chicos cantando en el primer track? ¿Será posible? Porque nos falta un futuro, dicen. ولد صغير بعالم كبير تايه مش عارف ايش بيصير يا دوب فتحت عينك طمعت يا دوب فتحت قلبك توجعت يا دوب انضميت إلنا شفتنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فكر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نضيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب الحياة كلها مساواة اذا حد قالك اكره قول له لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الخد كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهابي انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد اللي منح منك لانها طمانة في ناس معك ماشية لانها حزانة على العربي المسكين بتكاش المساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكت انت احكي اللي باحساسك تسحيش فيش بيها عيب احنا وقعنا انت وقف عرجليك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي ودمي ارفعوا لنا روسنا تعلم تاريخك اعرف ايش هاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلا عيدوا من وراي الابيض واسمر الاخضر واحمر بنلون تراثنا بنحسها لو انها مش قبالنا اللي محاها لسه ما محانا معذبنا اذا انت مش متحمل تمسك شي سلاح بل امسك قلم سجل انا عربي زي محمود درويش انا بقولش غيري بس عشان اعيش قلبي صرخ احنا بني ادمين راسي مرفوعي باسم فلسطين ايدي ما تهجر ناس اللي مهجرة منيهم عرقبتي جنبك يا حنطرة وقف الموسيقى اذا مش عارف ايش بنحكي روح اسأل اهلك واذا ولا واحد عارف يجاوبك تعلم لحالك عشان يكون اللي جاب ولادك acceso al agua es un derecho básico y universal, según la observación número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por el otro lado, tenemos que la Organización
Organización Mundial del Comercio declaró el agua como un bien privado. En Palestina, Israel confiscó los recursos hídricos considerándolos propiedad estatal. Desde 1967, los palestinos no pueden acceder al agua sin la autorización israelí. Las colonias israelíes generan también un gran problema por el consumo de agua. Cada colono usa casi 5 veces más agua que cualquier palestino de Cisjordania. El muro del Apartheid, construido por Israel, aísla 28 pozos subterráneos que antes podían utilizarse y gran parte del acuífero de la cuenca oeste. Mekorot, la empresa israelí que controla los recursos hídricos y somete a los palestinos, se instalará en Argentina si no reaccionamos a tiempo. Por eso, y porque atendemos el llamado al boicot, desinversiones y sanciones conocidos como BDS contra Israel, te pedimos solidaridad, presión y acción, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Decirle no a Mekorot. Sí, Nora, te quería preguntar, los programas educativos en la zona de Cisjordania sufrieron una presión enorme para modificar los contenidos programáticos y yo sé que estás en Gaza, pero ese es un tema que interesaría saber, ¿no es cierto?, en alguna medida, porque los de Gaza con esfuerzo van haciendo lo que pueden con su educación, pero los otros que tienen mejores condiciones son forzados a realizar la imposición de contenidos que desarraiga de lo que es la trayectoria histórica, porque quitando la identidad se sabe que se favorece todo lo que sea colonización, ¿no? Exactamente, bueno, acá en Gaza sí, no se ha modificado eso para nada, claro. Pero bueno, el precio que Claro. paga Gaza por cada cosa que escape de este control absoluto que ellos quieren tener en todo lo que es la vida de Palestina, y oprimiendo y ahogando cada vez más, desde la historia hasta la vida diaria, cotidiana, hasta absolutamente todo. Bueno, Gaza tiene, digamos, un poquito más de libertad en ese sentido, pero ha perdido todas las demás libertades. Exacto. Justamente por estar en esta situación, ¿no? Sí, o sea, aquí, bueno, no se han modificado los programas de las escuelas ni de las universidades, pero bueno, es un lugar donde se tiene la libertad que se puede tener dentro de una cárcel, ¿no? Aunque siempre hago la aclaración de que para mí la Franja de Gaza es una situación mucho peor que una cárcel, porque bueno, visita, por ejemplo, y para poder entrar en Gaza, no ya solo para salir es un drama, la gente que está en extensas listas de espera para recibir atención médica en Egipto o en otros lugares. Bueno, en general la situación de salud de esas personas se agrava tanto en la espera y muchos de ellos mueren dramáticamente. Hemos tenido hace muy poco casos de 2 bebés que mueren en Rafa. Al momento de cruzar para recibir atención médica ya estaban en tal grado de gravedad que, bueno, murieron. Y esto es una historia que se repite permanentemente acá en Gaza, pero digamos que también para entrar, o sea, por ejemplo, cuando yo bajo ahora en el aeropuerto de Cairo, y paso, digamos, por migraciones, y la oficial de migraciones ve mi pasaporte, y donde tengo varias estampas, no varios sellos de entrada en el Rafah Border, en la frontera de Gaza, bueno, del grupo me llevan a una oficina de la policía política de Egipto, y me hacen interrogatorio durante más de 3 horas. Bueno, al final, no sé por qué este milagro de Dios, porque yo ya decía, bueno, ya me mandan para atrás de nuevo, como pasó con estas mujeres, ¿no?, de la delegación francesa, sí. Que bueno, que aparte de romperle el brazo, uno de los policías egipcios, o 2 mejor dicho, a la mujer de Code Pink, Medea Benjamín, sí. Bueno, aparte deportaron a todas las demás, incluyendo a premios Nobel y demás. Sí. Yo ya me había despedido y había dicho, bueno, ya está, ya me van a mandar para atrás.
gracias a Dios, no sé por qué milagro, después de que me hicieron recorrer por no sé cuántas oficinas y que me interrogaran, en un momento estaba yo y 7 personas haciéndome preguntas y repreguntando y esto y el otro, y después me mandaron para afuera y medio cruzado al estilo, ¿no?, de nuestra de las policías de la dictadura en nuestros países. Y bueno, al final entré, pero las dificultades para entrar son enormes. Hacía mucho tiempo que no podía entrar ningún internacional en Gaza. Nosotros, este grupo de 15 personas que vinimos, que entramos el 20 de abril, fuimos los primeros después de muchos meses. Y las dificultades son muy grandes y bueno, como te decía recién, las libertades, entre comillas, que la gente tiene en Gaza para tomar propiedades, obviamente quedan dentro, como esto del tema educativo, claro. Quedan dentro de la frontera de Gaza porque están allí encerrados, ¿no? Esa es la realidad. Claro, y hay una cuestión, perdón, que a mí me preocupa cuando estamos hablando del agua, el agua contaminada, ¿no? Eso también incide en la alimentación, o sea, porque estamos hablando de los cultivos mínimos que se pueden hacer en el agua de consumo diario, que ya ni siquiera podríamos llamar corriente, sino que es casi agua totalmente contaminada, ¿no? ¿Qué pasa con los cultivos? O sea, siguen creciendo. Exacto. El agua de Gaza es toda agua que viene de las napas, o sea, no hay agua que viene de ningún río, porque las ramas que vendrían de agua corriente, de otros recursos de agua, han sido cortados por Israel. Entonces, toda el agua que se consume acá en Gaza proviene de las napas, ¿no?, de bombas. La cuestión es que, bueno, las napas están totalmente contaminadas por los continuos bombardeos, con sustancias tremendamente peligrosas, bueno, fósforo blanco y todo lo demás, toda la larga lista de cosas que esta gente experimenta aquí en Gaza. Y bueno, el agua está contaminada y es todo un tema, o sea, aparte de tener que ahorrarla y contarla con gota por gota, lavar una verdura es una cosa que no es más remedio que comer, pero la verdad es que todo es todo un tema. Como ya te decía, mucha gente, hay todo tipo de enfermedades, o sea, que tienen que ver con el consumo de esta agua, todo tipo de enfermedades, y sobre todo obviamente afecta a los niños, que son los que más están expuestos a este tipo de cosas. Claro, vos sabés, Nora, que lo sutil de toda esta cuestión de educación, información, está publicando Página 12 una serie de libros que escribe Klicksberg, que es un señor de la comunidad judía argentino que eligió a 100 economistas esclarecidos para poder trabajar sobre la gestión responsable en empresas, y se publica cada 15 días, y entre los logros de los países en el mundo sobre el agua pone como caso especialísimo a Israel. Es gracioso porque parece que el haber fabricado las tabletas que purifican el agua es digno de que lo pongan a Israel como para los acuerdos tecnológicos que se piensan firmar y demás, ¿no es cierto?, como la representante de un país que se ocupa del tema del agua. O sea, ¿cómo puede ser el tema de aberración intelectual que maneja y moral, ¿no? Porque gestión empresarial responsable está significando el alentar el tipo de acuerdos que se tengan que hacer con esos países. Eso es asombroso, porque cada 15 días sale... aparte de que está bien el resto de diagrama de cómo hay que organizarse desde las ONG, etcétera, etcétera, pero hasta ese punto, ¿no es cierto?, la propaganda mentirosa los expone como grandes benefactores de la humanidad, de la misma manera que pone como punto... Nosotros somos testigos de que son... justamente totalmente lo contrario. Claro, por eso digo que no estaría mal esa información en forma exhaustiva, ¿no es cierto? La contrainformación. Bueno, acá hay ONGs que tienen estudios totalmente exhaustivos sobre el tema y bueno, contradicen ampliamente esto que me estás diciendo, claro, obviamente, porque digamos que Israel, como decimos siempre, ellos pueden
dar muchas cátedras sobre matar gente que no tiene posibilidad de defenderse, Sí. sobre tortura, Sí. sobre llevar a la cárcel niños de hasta 4 años de edad, como han habido casos en Cisjordania, Sí. pero es de lo único que ellos pueden hablar. Por eso, y Porque otro de los después puntos... administración responsable de recursos, justamente no, porque Sí. ellos en Palestina han destrozado el equilibrio ecológico, todo el y han ecosistema. destrozado los recursos acuíferos y han destrozado absolutamente todo. Claro, cuando lo ponen en el ámbito cultural, en el segundo de los libros que salió, lo que pone como digno de representación, y lo pone en Israel, es la cantidad de voluntariado. O sea que el voluntariado para adentro del propio Israel, estupendo, pero el voluntariado que debe imponerse el palestino, que en gran medida es el voluntariado internacional, ese no se considera como un punto de apoyo para las grandes políticas a exportar al mundo, ¿no es cierto? Es decir, Israel... Porque la negación de los palestinos como pueblo, claro, estigmatizarlo. Que nunca se va a contemplar esa posibilidad. Exactamente. Bueno, lástima que se te va la voz, Norita. Sí, Nora, yo quería preguntarte qué cantidad de brigadistas hay en estos momentos en la Franja de Gaza. Lamentablemente muy pocos. En el grupo nuestro entramos 15 personas y vamos quedando 7 porque bueno, tuvimos que esperar varios días en el Cairo, mucha gente venía de los kilómetros, bueno, hubo que se fue reduciendo el tiempo de estadía porque se perdieron estos 10 días que bueno, fueron totalmente desaprovechados para nuestro trabajo aquí en la Franja de Gaza. Claro. Por eso la convocatoria nuestra es permanente, o sea, más allá de las dificultades que implica poder, viajar desde donde sea, desde Europa, desde Latinoamérica, desde donde sea, es fundamental la presencia de activistas internacionales, es fundamental. Pero no reciben Entonces, nada, bueno, ¿no es cierto? De Israel no reciben voluntariado que magnifica señor Klicksberg en página 12, ¿no es cierto? No, en absoluto. Lo único que recibe la gente aquí de Israel es, bueno, balas, bombas, exactamente, para que nos iluminemos. Nora, además de las dificultades propias de cruzar, que el paso de Rafa esté cerrado, que no lo abren la cantidad suficiente de tiempo, ¿tienen algunas dificultades los brigadistas en particular para cruzar porque van a hacer trabajo solidario en la Franja de Gaza? Por supuesto que sí, ellos se hacen jurar que no sos parte de ninguna organización, que no venís a realizar ningún trabajo dentro de la Franja de Gaza, ponen todas las dificultades posibles. En este caso estamos hablando de Egipto, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En este caso no estamos hablando de Israel, estamos hablando de Egipto, que bueno, definitivamente se ha puesto del lado de cubrir las espaldas de Israel en este sentido. No, casualmente a eso apuntaba la pregunta, casualmente, porque además en las últimas horas acá en la Argentina conocimos la resolución de la dictadura egipcia en este momento de las cadenas perpetuas a más de 562 presos políticos egipcios y a muchos de ellos, varios centenares, inclusive a la pena de muerte. Exacto. Bueno, la situación de Egipto de atravesar simplemente desde Cairo a Rafa es estás atravesando una zona de guerra plagada de tanques, plagada de soldados, plagada de checkpoints, plagada de gente que te para. Creo que en el caso nuestro 7 veces nos pararon para mirar pasaportes, preguntar cosas, mirar a cada uno, bueno, todo esto. Y bueno, y vamos a ver cómo es la cosa cuando salgamos, porque esa es otra, ¿no? O sea, recordamos lo de Turquía. Posiblemente también hayan dificultades mayores. Sí. Bueno, esperemos que no sea así, y yo creo que vamos a seguir conectados, compañera, y te vamos a dar un beso grande y fuerza y un Sana Helwa nuevamente, Yanamil, Sana Helwa, Yanamil. La verdad, querida, te extrañamos.
extrañamos, pero sabemos que estás cumpliendo un rol muy importante en conjunto con el resto de los compañeros. Un abrazo grande a todos ellos y bueno, vos sos parte de Derribando Muros, así que seguí derribándolos en Gaza y en el resto de la Palestina ocupada. Un abrazo grande, Nora, mucho cariño. Un abrazo enorme a ustedes, los extraño mucho también. Y bueno, seguimos en contacto para cualquier cosa que tengamos que comunicar. Un beso enorme. Un beso grande. Un beso. 3:27. Derribando Muros. Llámanos al 4116-2848. Escuchanos online en www.radiográfica.org.ar o agreganos en Facebook, Derribando Muros.
invitarlos también a los oyentes a que escuchen Derribando Muros, la voz de la diáspora palestina en Argentina. Como diáspora, también recordar nuestros 66 años del Nakba o la catástrofe. Hay momentos en que uno tiene ganas de reírse, ¿no? ¿Cómo es esto de que es gracioso porque estamos ante el aniversario del nacimiento de Teodoro Herz esta semana, entonces grandes aniversarios se festejan por todas partes. Y hay lo que proponía la Israel ideal siempre iba a ser la República Argentina. Hablamos de fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. De allí también los gauchos judíos, ¿no? Sí, pero con las compras que hicieron los Hirsch y los demás, ¿no es cierto? Pero se ve que eso los dejó insatisfechos, porque si la ideal iba a ser Argentina y la fáctica iba a ser el Estado de Israel en Palestina, ninguna de las dos les salió bonita como esperaban. No, porque tal es esperaron así. 66 años, ¿para qué? Para que un político republicano proponga crear un nuevo Israel en Texas. O sea que van a tener la posibilidad de hacer lo que no hicieron directamente en Israel. Es increíble, sí, ¿no? porque vos sabés que se llama Alan Leverne, miembro del Partido Republicano y aspirante a la nominación por esa formación política a las elecciones para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 4 estados diferentes, propuso un nuevo plan para la paz para Israel, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Qué dice esto la de contumacia? Que según el plan Levende, Israel volvería a las fronteras del 67, es decir, está reconociendo. Reconocen directamente la usurpación territorial. Pero, miren, es increíble, ¿no? Él directamente propone que reciba a cambio una porción de territorio en el estado de Texas. El territorio cedido al Estado hebreo, 25.000 kilómetros cuadrados, o sea, una superficie casi similar a la del estado de Massachusetts, se convertiría en un estado independiente en Texas, Estados Unidos. Quizás sea el broche que correspondería, ¿no es cierto?, después de tanto tiempo, por todo el dinero con el que estuvieron contribuyendo al mantenimiento del Estado de Israel, ¿verdad? Sí, la verdad es inédito, ¿no? O sea que les ha surgido el texto la presencia de el espacio de diputados que bregaran siendo estadounidenses por Israel. Claro, o sea que acá les está saliendo el pago de la deuda. Se les está saliendo de la vaina, como dirían en Centroamérica, ¿no? Exacto. Pero además, vos sabés lo increíble de todo esto, es cómo estas expresiones, ¿no? De alguna manera están corroborando lo que es el sionismo como expresión política, ¿no? O sea, esa actitud. Su verdadera cara. Su verdadera cara, porque no nos olvidemos que acá, ojo, hay que tener conciencia de que cuando hablamos de tierras, por ejemplo, ya la Patagonia argentina y la chilena han sido compradas por testaferros y gente que pertenece, digamos, al ideario sionista. Absolutamente. Y muchas, o sea, empresas a las cuales habría que sancionar, como es el caso, digamos, de la cementera CEMEC, que contribuye con la construcción y todo lo que sea las carreras paralelas, las carreteras y todo. Es la que hoy, digamos, con la que se construye el subte H, ¿no? Exacto. También les hemos pedido a los compañeros del subte y no han dicho nada, que también está afectando. Les está afectando no solamente a la economía, digamos, o sea, de los palestinos y atentando contra su derecho a poder liberarse, sino que, bueno, también afecta a la economía, como es el mismo caso de Mekorot y todas estas empresas israelíes que vienen a sentarse en la Argentina, como toda otra multinacional, como es el caso también de Bill Gates y su
apañamiento a lo que tecnología significa celular y todo lo que exactamente significa la comunicación y los espacios de la información. Entonces, bueno, y habrá que solamente eso, y insistir con los transgénicos y todo eso, ¿no? también Es decir, con todo lo que tiene que ver con pesticidas. Bueno, evidentemente estamos en pleno apogeo de la dictadura internacional económica, en todos los frentes, en toda la geografía, porque ya no les alcanza y porque en muchos lugares... Otra vez el espacio vital vuelve a resucitar. Exactamente, y porque... vuelven a las mismas técnicas. Exactamente. Y porque buenos hijos de los nazis, el nazismo realmente... Aprendieron todo. Aprendieron y muy bien, muy bien. Dignos alumnos. Habrá que volver al BDS con toda la fuerza que corresponde, ¿no? Hay que por eso está bueno lo del obispo Desmond Tutu, ¿no? Sí, bueno. Porque directamente querer equiparar la acción del BDS a las acciones que sufrió en el Holocausto el pueblo judío, los gitanos y todos los demás, es una aberración de la lógica, ¿no es cierto? Juegan con esos esquemas, decir que se reproduciría una especie así de apartheid a los judíos directamente. Y bueno, es la lógica del sionismo, quieren englobar a todos los judíos. Mentir y seguir mintiendo. Exacto, ¿verdad? Esa es la lógica que aprendí. Miente. Por eso nosotros nos vamos, pero antes de irnos, Bueno, decirles sí. que mañana es el Día del Mundo Árabe en la Feria del Libro y canta nuestra compañera Mariel Lavidi a partir de las 21:15. Los esperamos. En todo caso, también veremos si el Día del Mundo Árabe refleja la realidad de los pueblos que luchan por su liberación, en este caso Palestina. Hasta la victoria siempre y nos vemos el próximo sábado.